El presidente de la República, Luis Abinader, anunció ayer que la frontera estaría siendo reforzada luego de la llegada a Haití de una fuerza de supresión de pandillas. Declaró que las fuerzas dominicanas están desplegadas y preparadas para enfrentar cualquier situación que se genere por allí en la frontera. De este tema conversamos en este momento con Pelegrín Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en compañía de ustedes y un saludo al público que sigue este importante espacio. Gracias, muchísimas gracias. Oiga, me llamó la atención el anuncio ayer repentino. Fue un discurso que no se había anunciado en medio de un domingo de resurrección, que el presidente convocara al Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional y en apenas 2 minutos hiciera referencia a un tema, por el tema del COE, etcétera, etcétera, y el tema de la guerra en Medio Oriente, el impacto en la economía, pero el tema haitiano. ¿Por qué? ¿Por qué ese tema repentino? Hacía mucho tiempo que no se hablaba de Haití, o al menos no se le enfocaba desde República Dominicana. Yo creo que el gobierno dominicano hizo bien convocando al Consejo de Seguridad y Defensa. En realidad, yo vengo planteando que ese Consejo de Seguridad y Defensa debería estar casi en sesión permanente hace mucho tiempo, porque son muchos los temas de seguridad y defensa que se deben analizar y sobre todo planes que se deben elaborar para responder a posibles escenarios. Pero es bueno que el presidente lo haya hecho, aunque yo personalmente vengo insistiendo hace tiempo que debimos declarar a través de esta reunión, declarar oficialmente la necesidad de el estado de excepción para la defensa y el estado de excepción para la emergencia en la región fronteriza. Hoy debió enviarse al Congreso un proyecto de ley estableciendo y explicando las razones de por qué República Dominicana declara el estado de excepción para la defensa y el estado de excepción para la emergencia nacional. Fíjense que se vienen dando una serie de señales, de elementos que hay que prestarle atención, hay que darle seguimiento. Hace apenas unos 15 días, 20 días, aparecieron los cuerpos de 5 mujeres decapitadas y lanzadas al río Artibonito. Una cosa que no se veía aquí. Bueno, que yo tenga uso de conciencia, eso no se veía hasta desde 1937, vamos a decirlo así. ¿Qué significó eso en ese momento? Una señal de que había una estructura de tráfico operando en la isla de Santo Domingo, porque supuestamente esas mujeres fueron repatriadas desde Puerto Rico a Haití. No se sabe si fue que pasaron por aquí o la llevaron directamente a Haití y allá fueron decapitadas y lanzadas al río. Pero llama la atención de que ese es un nivel de violencia que no se había visto. Ya ahora en estos días, ahí en la zona de Jimaní, se produjo en el balneario ahí un tiroteo y supuestamente se han producido varias muertes. Pero voy más lejos. Últimamente uno ve en Haití que están saliendo noticias que son muy curiosas, Roberto, Ángelo, porque en estos días apareció una noticia de que se habían matado. La primera noticia fue que habían asesinado la banda Grand Grif 15 personas, 17 personas, pero de buenas a primeras una ONG dijo que eran 70, que se habían quemado 60 casas
y que habían 5.000 desplazados. A mí me llamó mucho la atención porque vuelve a repetirse el mismo patrón de unas cifras que se dan, pero no aparece una sola fílmica. Se supone, uno no aspira a que muestren, como pasa en muchos escenarios de África, los cuerpos destrozados de las víctimas, pero por lo menos si quemaron 60 viviendas y se produjo un desplazamiento de 6.000 personas en la zona de Artibonito, que se supone que es una zona lejos de Puerto Príncipe, por lo menos algún registro debió quedar. Me llamó la atención eso, de que se daba la noticia, se difundía internacionalmente y no pasaba nada. ¿Coincidía con qué? Bueno, coincidía con el anuncio de la llegada de unas tropas que vienen del Chad. Miren, cuando vino la misión de Kenia, a muchos de nosotros nos inquietó al principio que esa misión llegara presidiendo la Fuerza de Naciones Unidas. Nunca pudo conformarse plenamente. Kenia cumplió, no llegó a todos los efectivos, pero mandó una buena parte. Pero no pudieron hacer nada porque los otros países no mandaron. Ahora, quien sustituye a Kenia en una misión más compleja, más peligrosa, es un país africano también, que es el Chad, que se propuso como relevo de Kenia. Se autopropuso. Sí, y en el Consejo de Seguridad, nuestro canciller saludó aquella vez que el Chad estuviera dispuesto a enviar 1.000 y pico de efectivos. Cuando uno empieza a buscar dónde están los otros 4.000 y pico de efectivos, uno no encuentra información, porque se suponía que Benín, Bangladesh y los países de la región iban a conformar esa fuerza de 5.500 efectivos. Pero ahora solamente el Chad es el que está presente, no hay un reporte de su ingreso a Haití con la parafernalia que se espera. Llama mucho la atención porque el estándar de las Fuerzas Armadas del Chad está muy distante, pero muy distante de las Fuerzas Armadas de Kenia. Kenia es un país con instituciones, en el contexto africano, uno de los que tiene mejores instituciones, mejores estructuras, Fuerzas Armadas más fuertes, pero el Chad está ahí al sur de Libia, propiamente en la región que se conoce como el Sahel, que es una zona extremadamente riesgosa, peligrosa, y ellos mismos tienen unos enormes problemas internos. De hecho, esa zona del Sahel es una zona de riesgo, de mucho riesgo, porque ahí están operando los grupos yihadistas. Y algo que a uno más le llama la atención también, la zona del Sahel, en ese corredor que va desde África Occidental a África Oriental, camino a Medio Oriente, por ahí transita la zona 10 de tráfico internacional de drogas. Una parte va a Europa por mar y otra parte va por tierra o por el Mediterráneo, cruza Europa. Y la droga esa que va, que corre por ese corredor, es una droga que viene de Sudamérica. Me llamó mucho la atención eso, que ese es uno de los temas que está planteado, pero lo que se ve es que es una fuerza que no ha terminado de conformarse. Y entonces el ejército haitiano, que venía siendo entrenado por Francia y por México y por Ecuador, en la región, de buenas a primeras, anunciaron que
que ellos se declaran en estado de emergencia nivel 4, es decir, el equivalente al estado de excepción de República Dominicana. Sí, ya preparándose para pelear con las bandas. ¿Cuál es el escenario que yo temo? Que lo he denunciado, que se lo he llevado como planteamiento a las autoridades, a la Procuraduría General de la República, junto con una serie de informaciones de detalle. Ahí hay un escenario que a mí, en lo personal, me lleva a presentir que se fragua una agresión a la integridad territorial de República Dominicana, conformada o solapada o enmascarada tras una crisis humanitaria. Es una agresión territorial, demográfica, al territorio, a la soberanía del país, a su integridad territorial, pero enmascarada tras una crisis humanitaria. Si ponen a la población haitiana a huir de su territorio, a escalar, a venir huyendo hacia el territorio nacional, evidentemente que van a generar una crisis en la isla que no va a ser una crisis sencilla. ¿Qué nosotros le hemos pedido al gobierno entonces? Ayer mismo, hace unos días, yo le pedí al presidente y a los poderes públicos que de manera formal, porque uno sabe cuál es la visión que tienen los organismos internacionales hace tiempo sobre este tema, y lo hemos conversado con gente de organismos internacionales y tenemos informaciones. Bueno, ellos elaboraron un plan que se llama Plan de Contingencia de Flujo Masivo de Inmigrantes en el año 2019, y ese plan está concebido para el asentamiento en la región fronteriza, en el territorio dominicano, de campamentos de refugiados. ¿Qué le hemos dicho al presidente hace tiempo y ahora se lo estamos reiterando? Que el gobierno dominicano no debe limitarse a decir que no asume ese plan, sino que formalmente debe desestimarlo. Ese plan se hizo con fondos de la USAID, con apoyo técnico de la OIN, con apoyo técnico de la ACNUR en el 2019. Cuando el presidente Abinader llegó y empezaron las crisis en Haití, él fue muy enfático, fue muy tajante diciendo: no aceptamos ese plan. Para nosotros ese plan es inasumible. Porque pero ese plan incluía como unos campamentos, ¿no? Los campamentos en la frontera. En cada provincia, la apertura de campamentos. Recientemente, preocupado con este tema, yo le mandé una carta a Wilfredo Lozano, que trabajó en el plan bajo la dirección de doña Florinda Rojas, y le pedí que nos suministraran copia íntegra del expediente, porque a mí tuve la responsabilidad, el privilegio también de conocer el resumen ejecutivo, y fui que lo divulgué, lo puse en las redes y lo difundí. Pero evidentemente el resumen ejecutivo dice lo esencial, pero era bueno conocer todo ese plan para ver hasta dónde en el 2019 se estuvo elaborando toda esa visión de la crisis en Haití y la estampida hacia acá, porque yo todavía tengo muy fresco la declaración que dio en ese momento Edmond Mulet, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, diciendo, palabras textuales: las hordas haitianas, palabras textuales, las hordas haitianas van a mirar e ingresar al territorio dominicano buscando alimento, buscando protección, buscando sobrevivir. Lo dijo en el 2019, después tuvimos ocasión de oírlo, lo repitió en una charla que dio en la Universidad Nacional
la Pontificia Universidad Nacional Católica Madre y Maestra, Pucamaima, y por eso, siempre con esa preocupación, le pedimos a Wilfredo Lozano que nos mandara copia del expediente. Para mi sorpresa, y la de muchos, nos dijo que él no tiene en el Instituto Nacional de Migración, el órgano que articuló todo eso, él no tiene copia de ese expediente, salvo el resumen ejecutivo. Ahora, Pelegrín, Sí. algo extraño. Una pregunta. A propósito de la declaración que hiciera ayer el presidente, de lo que usted plantea, sí, de temores lógicos y válidos ante una situación de desestabilización que tiene el vecino país, el que compartimos una isla, hablo de Haití, las pandillas, etcétera, la demora de la llegada de los efectivos, la demora de la llegada de los efectivos de verdad, sí, claro. No solo los militares, no solo, sino los dineros que todo el mundo dice que lo va a dar y nunca lo dan, sí. De la hipocresía de ciertos países. El presidente ayer decía que reforzaba la frontera y que teníamos más equipos, más condiciones tecnológicas para asegurar nuestra frontera. ¿Usted lo confirma? ¿Usted lo valida? ¿Estamos seguros en nuestra frontera? ¿Estamos realmente resguardados y en tranquilidad de este lado, sabiendo el personal nuestro que está en la frontera y los recursos que ha adquirido el gobierno? No, eso a mí no me da tranquilidad, porque ya del lado dominicano tenemos cerca de 2 millones de haitianos. Repartido en unos 475 asentamientos en desarrollo, y eso evidentemente es algo que afecta la cohesión social y territorial. Yo no sé si ustedes han percibido lo mismo que yo estoy percibiendo, pero en los últimos días, semanas, se ha visto, por lo menos en las redes y en las noticias de los medios, que hay un escalamiento de la conflictividad entre haitianos y dominicanos, sí. Una actitud más desafiante, frente a las mismas autoridades. Entonces, nadie se confunda. Aquí hay fuerzas internacionales, y yo acuso directamente, asumo que el plan que denunció Marco Rubio en octubre del 24, si mal no recuerdo, o abril del 24, ese plan es un plan que está en la mente todavía de algunos actores. En ese momento, ¿qué él denunció? Él denunció que había fuerzas en la administración Biden en alianza con Amnistía Internacional, interesada en desencadenar una crisis insular e imponerle a República Dominicana en un momento, usó la palabra, incluso fue un artículo, una declaración escrita del presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Si sabrá, él señaló claramente que había como un plan de escalamiento de la crisis para imponerle a la República Dominicana en un momento 3 millones de haitianos en el territorio dominicano, y que eso no se podía aceptar. Este plan yo creo que ha estado en la mente de muchos actores internacionales, y hay vasos comunicantes, porque miren, en este escenario que estamos viviendo en la isla, ya se lo hemos dicho a los mismos norteamericanos, ellos, es verdad que tienen ahora mismo una agenda bien complicada, bien prioritaria, los conflictos de Medio Oriente, cerrar el conflicto de Ucrania, la situación del Caribe, centrada en Cuba, Venezuela, pero en la isla de Santo Domingo, un conflicto insular con potencial desestabilizador se puede convertir en un quebradero de cabeza, en
un atolladero para los Estados Unidos, porque ahí obviamente estamos hablando de un conflicto en su misma frontera. La isla de Santo Domingo es una isla dentro de una frontera, dentro de otra frontera, que es la tercera frontera de Estados Unidos, y estamos hablando de un estado fallido. Y entonces uno está viendo que, bueno, sí hay una movilización para impedir las operaciones del narcotráfico en la región. Eso ha tenido algunos efectos, pero todavía aquí sigue llegando droga. Y se está viendo que se están descubriendo cada cierto tiempo, más o menos con la misma regularidad, droga en cantidades más o menos apreciables. El último embarque creo que fue de 600, 700 paquetes. Estamos hablando de probablemente 1,5 toneladas, porque cada paquete de eso viene con un peso de 1 kilo. Y entonces hay que prestarle mucha atención, porque si yo estoy convencido de que si Estados Unidos, es más, voy a decir esto, el presidente Trump tomó una iniciativa el otro día que yo creo que es preparatoria para reconfigurar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, o Acuerdo de Río, uno de los pasos preparatorios. República Dominicana participó, se le puso un nombre que revela cuál es la lógica de la acción, que es el escudo de las Américas, una estructura defensiva. Bueno, pues resulta que donde más debe entrenarse el escudo de las Américas, y nada lo impide, porque Naciones Unidas, cuando resolvió permitir estas tropas autorizadas por el Consejo de Seguridad, bueno, eso es un capítulo abierto. Yo creo que nada impide que fuerzas del continente vayan a aplicar en Haití, se estrenen en forma en Haití, cosa que no es nada complicado, a menos que no haya mucha fuerza interesada en detonar una crisis mayor. Pelegrín, cuando uno escucha al presidente de la República hablar en estos términos, evidentemente uno sabe que hay cosas que él no puede o no debe de decirle a la población, sí. Pero hace el anuncio en el marco de un contexto. Hace meses que hemos estado conversando sobre la presencia del Islam en Haití, conscientes de que hay una corriente dentro del Islam que suele radicalizarse. No que el Islam sea una religión radical, pero suele radicalizarse. ¿Podríamos nosotros estar hablando de algo similar en este contexto? ¿Hay alguna información reciente, actualizada y verificable que diga, miren, Haití podría estarse en este momento la corriente tal del Islam y podría estarse radicalizando, conscientes de que si se tiene un enemigo en común, y en este caso si ese enemigo es República Dominicana, para ese grupo, para ese sector, entonces podríamos sí estar frente a una crisis que complica nuestra paz social? Sí, mira, yo no creo que República Dominicana sea el blanco directo. El blanco directo siempre será Estados Unidos. Ya. Pero jugando en el tablero del Caribe, en una jugada de varios pasos, desestabilizar a República Dominicana, evidentemente que es crear una tensión bastante importante en la región del Caribe, entre un estado fallido y el elemento ese del avance del Islam en Haití es un hecho. Eso es un hecho. Obviamente eso no es necesariamente sinónimo de que puede estar avanzando el yihadismo salafista o de Hezbollah, pero hay una realidad, hay un escenario de guerra, y miren cosas de la vida. En Chad, mira, cuando Estados Unidos tomó la decisión de que los haitianos no pueden entrar al territorio americano, que están suspendidas las visas.
la razón por la que dio ese paso y incluyó a Haití en la lista de los estados de más peligro, porque lo incluyó con Irán, con Yemen, con el Líbano, con Afganistán. La lista es una lista de relieve. Una de las razones por las que lo hace es porque, aunque ellos no lo digan, ellos saben que hay una conexión creciente entre Haití, el Caribe y África. Y que desde África hay corrientes que están mirando al Caribe, y desde Norteamérica, que fueron los que metieron a Kenia a encabezar la misión, también hay corrientes africanistas que entienden que en la región Gran Caribe se tiene que convertir realmente, como dijo el presidente Ruto de Kenia, en la sexta región. Habló de Haití concretamente, pero yo sé que el espíritu de muchos de los países del Caribe, de CARICOM, es que todo el Caribe sea, vamos a decir, la sexta región de África. Fue un planteamiento que se hizo, no insistió mucho en el asunto porque el presidente Trump estaba muy agresivo con Sudáfrica, pero eso vuelve ahora, y entonces hay que prestarle mucha atención porque Boko Haram, por ejemplo, está operando en esa zona de donde viene el Chad, y si hay tropas del Chad aquí que han luchado con las tropas porque el Chad es 55% musulmán y el resto cristiano, pero allá mismo hay tropas, hay grupos yihadistas que están librando un tipo de guerra, y yo creo que Estados Unidos lo sabe, y por eso está tomando medidas de que los haitianos no pueden ingresar al territorio norteamericano, no va a haber visado, y si eso lo aplica Estados Unidos, nosotros, por razones elementales, si Estados Unidos está viendo ese riesgo, nosotros tenemos que ver que somos potencialmente un blanco de una acción internacional de carácter terrorista. Recientemente se dijo incluso allá en el conflicto del Golfo que no iba a haber sitio del mundo de desarrollo turístico, de industria de alta tecnología de Estados Unidos, donde no se pudieran producir ataques. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas con mucha prevención. Por eso insistimos que hay un conjunto de acciones. Yo deposité en manos de Elías Wessing, concretamente, y también del diputado Eugenio Cedeño, un anteproyecto de ley. De esto estoy hablando ya hace más de un año que lo entregamos, un proyecto de ley para poner en ejecución el Pacto de Nación para Políticas Públicas de Estado. Pacto que se puso de lado, el gobierno lo puso de lado, lo frizó. Yo todavía no puedo decir que lo ha desconocido abiertamente, pero lo frizó porque quería darle paso a una fórmula más vamos a decir polite o diplomático, más light, sí, para que los sectores empresariales no se sintieran presionados y siguieran soñando con el dominio del mercado de los 25 millones. Por cierto, Pelegrín, hablando de ese tema, y por último, sí, algo que se ha visto sobre todo en el área del mercado binacional de Dajabón, que han reaccionado los haitianos que comercializan ahí ante el anuncio de unos puertos secos que le llaman, que se quieren ubicar en diferentes puntos de la línea fronteriza para
organizar mejor el mercado para pagar impuestos, para pagar aranceles, etcétera. Le llaman puerto seco. ¿Qué se sabe de ese tema? ¿Por qué la reacción contraria de los haitianos a esta iniciativa? Hay una pugna latente en la región fronteriza. Los haitianos históricamente no quieren muchas regulaciones. Es más, una de las razones por las cuales al presidente Moi se le vio como una persona enemiga de la causa haitiana, muchos lo trabajaron para su eliminación después de declararlo traidor, incluso en su propio partido, fue precisamente porque él firmó un acuerdo con el presidente Abinader el 10 de enero del 2021, donde planteaban una serie de pasos. 4 de ellos eran de alto interés nacional, muy conforme a derecho internacional, que estratégicamente le convenía a la nación haitiana, pero no a las mafias que operan en la frontera o a los grupos que están empeñados en arrancar a la República Dominicana el derecho de definir quiénes son sus nacionales. Eso es una realidad. Y entonces ahora se ha visto que ellos buscaron, incluso fuentes, amigos que tengo en Haití me transmitieron la inquietud de que ese contrato que supuestamente se dio de 500 millones, es un contrato para el control de la frontera, pero que en el fondo es un paso que están dando desde ahora sectores empresariales haitianos en coordinación con autoridades de Haití, porque ellos quieren, acuérdense que ese control fronterizo o lo ponen las autoridades o lo ponen las bandas. Sí. Y las bandas cobran un peaje, que es una especie de impuesto privado. Usted quiere llevar cualquier cosa a Haití, al mercado haitiano, tiene que pagarle a la banda. Ahora ellos quieren eliminar la banda y pasar a tener el control del lado haitiano, es lo que me parece correcto, ellos tienen todo su derecho, pero hay actores dominicanos que no quieren bregar con eso, porque la verdad es que se ha creado, y lo digo con conocimiento de causa, aquí hay sectores del empresariado que realmente se metieron en la relación con Haití de manera muy estrecha, porque el pacto era que en la medida en que nosotros administráramos la crisis de Haití, vamos a cobrar una especie de fee de administración de la crisis con una serie de beneficios colaterales, pero que al final todo se iba, y eso me lo han explicado empresarios importantes, no ahora, hace mucho, que nosotros íbamos a terminar siendo hegemónicos en la isla y que al final íbamos a poder unificar el mercado para el comercio y la inversión. Lo que los haitianos siempre están pidiendo es una contrapartida de liberalización de los flujos migratorios para este lado. Y ese es el tira y afloja, ese es el rifirrafe que hay histórico. Entonces, obviamente, por ahí no solamente pasa comercio lícito, cemento, varilla, alimentos. No, por ahí pasan muchas otras cosas. Acuérdense que Haití está en la situación que está porque es el enclave más importante del crimen organizado transnacional en toda la región antillana. Es un narco almacén, un narcoestado, una economía de lavado. Observen este detalle, yo siempre lo resalto. Terminando su mandato, que terminó sin poder cumplir su cometido, Ariel Henry le pagó a Nicolás Maduro 500 millones de dólares, supuestamente por una deuda de Haití. Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿de dónde sacó Ariel tanto dinero? 500 millones de dólares en estas circunstancias. En ese país tan pobre. A Nicolás Maduro una deuda petrolera de Petrocaribe. Entonces,
cuando uno ve noticias como la que vimos el otro día en Diario Libre, que decía, hay que prestarle atención, porque yo lo venía diciendo y me alegro que Diario Libre me haya brindado ese pie de amigo para reforzar mi análisis y mis sospechas, que resulta que una parte importante de los recursos que se envían desde el exterior a República Dominicana vienen desde Haití. ¿Qué significa eso? Porque yo mismo tenía la sospecha, y más que la sospecha, la información confiable, de que muchos grupos internacionales están enviando dinero a los haitianos aquí. Fíjate que todos los haitianos que están llegando aquí son fundamentalmente jóvenes, en edad de trabajar, más varones que hembras, pero ahí usted no ve a nadie en situación deplorable de un país famélico que está viviendo un cuadro de hambre bíblica, ni nada por el estilo. Todos los que están llegando llegan con una fortaleza, y lo que hemos podido confirmar es que, por ejemplo, aquí hay más de 1 millón de celulares de buen nivel, no son maquitos, que han sido comprados a las telefónicas en un mercado gris oscuro, porque no le están pidiendo las señas de identificación biométrica mínima. O sea, a ellos le están dando la facilidad de retirar dinero, de comprar equipos que por lo regular deberían estar sometidos a mucho control. Los mismos paquetes de comunicación se están comprando con total libertad, pero eso cuesta. Y se están comprando rutas de guagua, y se están comprando rutas de motoconcho, puestos de motoconcho, y rutas de distribución, áreas de distribución de alimentos, y eso es con dinero, y mucho dinero, y son los haitianos que lo están comprando. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Quién está financiando eso? Entonces es bueno que le prestemos atención a eso, porque al final, lo hemos advertido, ese esquema no funciona ni para Haití ni para nosotros. Al final eso termina en un conflicto entre poblaciones, desestabilizando la isla. Y yo al presidente Trump le he dicho, mire, presidente Trump, usted se ha ido muy lejos a resolver muchos problemas, pero aquí hay uno que es el más antiguo del continente. Y hay que resolverlo. Y el más complejo. Y además le agrego esto, las playas de Haití son mejores que las playas de Gaza. Sí, sí. Yo no creo un plan de desarrollo para Gaza. Y no tenemos que llegar a un conflicto sangriento, porque una vez, mira, esta es una anécdota, te lo voy a decir. Yo una vez hablé con Richard Nuncio, que era un senior importante del Departamento de Estado, que después pasó a Harvard. Y hablé allá, y él vino aquí un par de ocasiones, yo lo atendí, conversé mucho con él. Él me dijo, mira, ustedes tienen razón, ustedes no pueden hacerse cargo de Haití por razones históricas, por razones institucionales, por muchísimas razones. Pero ustedes tienen que entender que Estados Unidos es una superpotencia que tiene 8 flotas, 7 flotas en el mundo, miles de bases, y Estados Unidos no sigue diplomacia preventiva, sigue diplomacia de bomberos. Cuando me dijo así, yo le dije, entonces lo que usted me está diciendo, señor Nuncio, Richard, es que nosotros vamos a tener que armar una guerra con Haití para que Estados Unidos le preste atención. Eso es lo que usted me está diciendo. Estoy hablando de esto en 1997, 98. Él me dijo, diplomacia preventiva no van a tener, porque ellos tienen demasiado interés en muchos puntos. Yo le dije, mire, ahí no había pasado el 9/11. Después tuve ocasión de hablar con altos cargos de la política americana y se lo dije claramente. La lección de Afganistán, yo creo que hay que tenerla bien presente.
tener un Estado fallido, cualquier Estado fallido, es un peligro para todos los vecinos. Y tenerlo en tu misma frontera es un peligro mayor. Entonces, todos sabemos que es un Estado fallido. Todos en el Consejo de Seguridad, en todos los ambientes, eso se acepta públicamente o de manera discreta. Pero nunca se ha hecho un esfuerzo, como dijo el mismo Edmond Mulet, que tengo que reconocerle que en eso coincidimos. Nunca, ninguna misión que ha ido a Haití ha tenido mandato ejecutivo de controlar la frontera, de evitar el narcotráfico, de controlar la frontera con República Dominicana. Ninguna misión ha tenido mandato ejecutivo para reconstruir. Y él planteó una fórmula que yo la asumo plenamente en mi propuesta 1x7 Plus. Si no se puede declarar un fideicomiso, que fue lo que planteó don José Rafael Abinader en su última obra, y lo conversé con él ampliamente, porque legalmente no se puede, bueno, entonces vamos a usar la fórmula que plantea Edmond Mulet, que es la fórmula del MINIC, o la fórmula Trump, que se crea un consejo para la paz y la reconstrucción de Haití. En Haití, el presidente Trump, yo creo que más fácilmente logra unos resultados aquí, comprometiendo al continente. Y además los haitianos se lo merecen. Eso se puede hacer, yo creo que se puede hacer perfectamente y todos podemos ayudar. Una Cuba libre, abierta, la región Gran Caribe, incluido Puerto Rico y República Dominicana, podemos ser los grandes aliados regionales de un plan que debe involucrar al hemisferio, por lo menos, a todo el hemisferio en la reconstrucción de Haití en Haití. Bueno, pues agradecerle sus consideraciones, Pelegrín. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, por cierto, vi una foto de su padre en su nueva oficina donde originalmente crearon el bufete. Creo que su bisabuelo o su abuelo, ¿no? No, originalmente fue en San Francisco. Ajá. Fue en San Francisco para toda la región nordeste en 1901. Pero cuando en 1970 el viejo mudó su oficina de la Pedro Enrique Ureña y César Nicolás Penson ahí frente al parque, ahí quedaba. En 1970-71 nos mudamos a la avenida Los Próceres con un edificio propio y ahora lo que tenemos es un piso dentro del corporativo 2020 que vamos a empezar a operar ya, yo espero que sea en este mes, porque tenemos toda una generación de abogados jóvenes. Ya los veo, ya los veo. Que quieren empezar a trabajar. Que quieren hacer lo suyo. Claro. Qué bien. Pues nada, felicitarlo. Gracias muchísimas gracias. Bien, Pelegrín Castillo acompañándonos en este magazine que no tiene no.